Have you ever wondered why English language is full of strange spellings, borrowed words, and odd grammar rules? Well, today we're going to try to do our best to explain the fascinating history of the English language, from its ancient roots to its modern day form. Hola, buenos días, tardes o noches, no sé cuándo nos estén escuchando. Mi nombre es Bianca. Yo soy Eric. Y yo soy Armida. Seguramente han escuchado palabras similares en distintos idiomas y hoy les vamos a platicar un poquito de por qué. De hecho, un ejemplo muy claro es lo que sucede con la palabra kinder, ¿no? Que nosotros escuchamos la palabra kinder constantemente para referirnos al preescolar, pero en realidad kinder significa niños en alemán, por ejemplo, ¿no? Okay. Bueno, yo creo que con esa pequeña introducción sería importante pues hablar de qué vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Sí, y yo creo que pues para dejar bien claro, ¿no? Pues vamos a tener un acercamiento a la historia de la lengua, algunos de los cambios más representativos y pues, ¿por qué no?, la situación actual del inglés, ¿no? Y para eso creo que sería importante que hablemos un poquito de su historia, ¿no? En primera instancia. Entonces, pues hablando del inglés específicamente, pues su historia puede rastrearse a la familia proto-indoeuropea, en particular a la, y vamos a ser bien sinceros aquí, la teóricamente llamada proto-germánica, ¿no? Quoting, ¿no? Entendamos el término entonces como, el término proto-germánica como un gran árbol genealógico, ¿no? En el que idiomas como el inglés, el alemán, el sueco, e incluso a lenguas muertas como el gótico y... Muy importante. El burundi, que no es burundi, ¿cómo se? Que no es burundi, que es burgundio. Burgundio. Pues son parientes cercanos, ¿no? Que comparten características lingüísticas entre sí. Yes, and we have a very fun fact. Now that Eric mentions the Gothic language, well, our listeners have probably seen the word Gothic while using Word. Well, now you know that this is an extinct Germanic language. And, well, it would be very difficult to explain the whole history of the English language, but we're going to do our best to try to explain it in, let's say, a nutshell. ¿Y cómo traduces a Nacho? Ay, no, Eric, ahorita no tenemos tiempo de explicarte por qué no significa cáscara de frutos seco. Eso ya nos tomaría otro podcast, es otro tema, ¿no? Another day. Pero, But we will. walk with me first. Okay, vamos a comenzar en el año 597, en donde, guess what, sucedió la cristianización romana de las Islas Británicas. Claro, ¿no? Porque no puede haber un momento en la historia europea en el que no esté involucrado el Imperio Romano. Porque Roma era, pues, básicamente lo que hoy conocemos como Estados Unidos, ¿no? Yeah. En cuestión de, pues, entrometerse. Perdón. Ambas respuestas. Y bueno, esta cristianización llevó el inglés hablado en las Islas Británicas, pues bueno, a que estuviera un poco en contacto con el latín, ¿no? Que es algo que vemos a lo largo de la historia, el contacto entre lenguas, el contacto de culturas, y el inglés, al ser una lengua tan flexible, pues fue agregando vocabulario del latín a su propio repertorio, ¿no? Después los romanos, durante un siglo, o sea, a lo largo de un siglo, tuvieron una serie de conquistas por parte de las tribus germánicas, y pues al final, como ya sabemos, finales del siglo XIX, el Imperio Británico, que fue el imperio más grande de la historia en ese tiempo, estableció sus distintas colonias en diferentes partes del mundo, y pues claro, ¿no? Fue llevando el inglés consigo, que eventualmente también se fue adaptando. Yeah, there's just so much we can say about the history of the English language, but those are some of the most relevant aspects. Would you like to explain a bit further into the history, Eric? Pues yo creo que terminando un poquito de la cuestión histórica, sería bueno que nos profundizáramos un poco más en pues los cambios realmente que sufrió el inglés a lo largo de su historia, o lo que ha sufrido a lo largo de su historia, ¿no? Entonces yo creo que podemos en primer lugar ubicar histórica y geográficamente los orígenes del inglés, pues con los dialectos llevados a las Islas Británicas por los pueblos anglosajones, sajones y pueblos escandinavos, ¿no? Que bueno, la gran mayoría de ustedes conocerá como un grupo de gente bien peleonera que se la pasaba, pues, bueno, de alguna manera invadiendo lugares, ¿no? Esto, bueno, aproximadamente hace 1500 años. Es importante eso, algo bien, que vamos a hacer el día de hoy en este podcast, que pues dividamos estos tres momentos
momentos de manera pues específica, ¿no? Hablemos entonces del Old English, hablemos del Middle English y a lo que pues vamos a llamarle otra vez en quotation marks Modern English. ¿Les parece? Sí, muy bien. Va, entonces voy a comenzar estas tribus de personas peleoneras, como menciona Eric. Y pues bueno, during the period of Old English, we have the Anglo-Saxons. They made their way across the North Sea to British Islands, and the Anglo-Saxons were not just one tribe, but they were rather a collection of tribes, which were the Angles, the Saxons, and the Jutes. So they came from what we know today as Germany, Denmark, and the Netherlands. And well, each of these tribes, they brought their own dialects. And these dialects, they were heavily influenced by Germanic roots, and they blended into the British Islands. And they replaced Latin because, as Bianca mentioned, Latin had been dominant under the Roman rule, right? Y bueno, nos encantaría poder darles un ejemplo de cómo sonaba en el Old English, pero miren, estamos muy cerquita de Halloween Sí, y ya. no vaya a ser que invoquemos algo que pues no, entonces lo Así que lo sí les dejamos. podemos decir es, les podemos hablar de un cambio lingüístico que tuvo, ¿no? Que creo que es algo que podemos notar a diferencia del inglés moderno y que es antes el Old English sí tenía un género gramatical para los sustantivos y los adjetivos, que ahorita no se hace en la actualidad y de hecho podemos ver que es una de estos mitos, ¿no? De que el inglés es más fácil porque no tiene género gramatical y bueno, obviamente tiene otras dificultades, pero pues bueno, como hispanohablantes creo que sí nos hace la vida un poquito más sencilla, ¿no? Pero quiere decir que en realidad en el Old English sí tuvo un género gramatical. Okay, so what a way to close Old English, which is a very long period of time, which is very similar to Middle English, which was from the 1150s to the 1500s AD. So this era was shaped by the Norman conquest, as we know it, and at the Battle of Hastings, right, which brought the Old Norman language, which is a variation of Old French, to England, and that's why thousands and thousands of French words entered what we know as the English vocabulary. Que de hecho va un poco de la mano con esto de que el inglés es un idioma flexible, ¿no? Que es fácil tener estos préstamos. Y bueno, estos cambios, esta era duró muchísimo tiempo y es difícil solo decir, ¿no? Que hubo un cambio representativo, sí, claro. En realidad hubo muchos, pero creo que podemos rescatar el cambio del verbo, el cambio que sufrió el verbo, que por ejemplo, en los verbos del Old English, pues un tercio de estos murieron al inicio, ¿no? De la etapa. Lo lamento, no quería darles esa mala noticia, but it happened. Y bueno, antes ellos tenían algo que se llamaban los strong verbs o los verbos fuertes, que eran los verbos que hacían el cambio de la palabra desde la primera vocal para hacerlo en pasado. De hecho, ahorita sí podemos observar como en el verbo cantar, ¿no? Que es sing en presente o en infinitivo, y luego para hacerlo en pasado y pasado participio es sang y sung. Y esto se debía, como en todas las lenguas, obviamente lo social influye, y se debía que las personas no tenían un acceso a la educación, tomaban estos patrones lingüísticos y los aplicaban en palabras que pues, no necesariamente lo llevaban, ¿no? Un ejemplo de eso es lo que me encanta que hacen los infantes, que es cuando no saben conjugar verbos y dicen no cabo. Y claro, que nosotros, no sepo. Entonces, eso no sabo, ¿no? También un clásico. Claro. Entonces, eso es lo que están haciendo los niños, es adaptar un patrón lingüístico, pero pues obviamente no saben que en todos los idiomas existen las excepciones. Sí, ojo, claro. No estamos diciendo que los niños hablan Old English, ¿verdad? Sí, no. Solo se parece. Se parece. Sí, bueno. Entonces, now, ¿les parece si nos movemos hacia el Modern English? Bueno, entonces, moving on to Modern English, this period was marked by two things, the Renaissance and the printing press. The Renaissance brought Latin again and Greek words into the language. And what the printing press did is that it made literature more accessible and it more affordable as well. So it also helped English to gradually standardize itself, and it moved more to the English we know as in today. So I have a question. Have any of you heard about the laws of Grimm and Venner? I'm so glad you asked. Eric, ¿nos harías el gran favor de explicar sobre tu mejor amigo después de Skinner? Claro. Sí, claro, Skinner.
Skinner first. I would just like to say that I have several friends, okay? Yeah, he does. We're but two of them. Anyway, so yeah, well, have you noticed how some English words look oddly familiar to Latin? Mm-hmm. Well, that's because they're practically close relatives, cousins, if you will. However, Grimm's law describes how certain consonants change from the Proto-Indo-European language when it evolved to the Proto-Germanic, right? Mm-hmm. So, which is the ancestor of English, German, and Dutch, as you know it, right? Mm-hmm. So the change is simple, and I'm going to explain it with just one word, right? Okay. The sounds P, T, and K became, and I'm going to sound mental, I'm so sorry, F, Th, and H, and sh, okay, in early English words. Okay. A good example of this would be the word pater in Latin, right? So can you guess what it means and how would you spell it in modern English? Yeah, I have a guess. I would say father. Father, yeah. Right, because you change the F, the F, and the T. The T the T. Yeah, exactly. Yeah. Okay, another significant linguistic change and a very big one was the grave vowel shift. It was a major change in pronunciation that we carry until this day, and it involved a systematic change in the pronunciation of long vowels. For example, the Middle English pronunciation of bite was closer to beat, and meat was pronounced like mate. You know, English is weird. Okay? Yeah. And the silent letters are a very good example of this change. For example, knife, we all knife, but we know that the K is silent, and it was pronounced nif. So these chiving vowel sounds altered the way English words were pronounced, and like I said, we carry this until this day. It is not modern English. But it defines English by nature, right? Yeah. Yeah. Y pues bueno, moviéndonos así un poquito, o sea, ya, pues sí es historia, sí estamos reflexionando aquí y todo, pero creo que el aprender la historia del inglés nos muestra que en realidad ningún cambio es ninguna coincidencia, no es un reflejo de todos estos contactos culturales que han sucedido a lo largo del tiempo. Y bueno, cambios y contactos que no necesariamente fueron en buenos términos, ¿no? Obviamente sucedieron desde las conquistas también, fueron forzados, pero terminan moldeando al final una lengua. Así es como el inglés evolucionó desde el germánico antiguo a lo que tenemos ahorita como el inglés moderno, que yo incluso diría inglés contemporáneo, ¿no? Claro. Y pues todas las lenguas, incluida la nuestra, se van transformando de manera constante. Sí. It's just so fascinating to see how the language has become so predominant in our globalized world in almost any country you visit. Like the signs, the menus, everything is going to be translated in what language? English, of course, right? Yeah. And it's also taught as a mandatory second language in many countries. For example, here in Mexico, we have 69 languages, and none of them is English. But still, it's taught as a mandatory second language. So it's very fascinating to see how it's become so predominant in our world. Yeah. So I think that everything that we just mentioned today during today's podcast, it's very, very interesting. But let's give it a close, right? So we can, summarize that English is a global language spoken by over 1.5 billion people as of today, right? And it continues to evolve, right? With influence from technology, social media, and, global communication, right? Which is one of the most important aspects of the evolution of a language, right? And, the idea of this podcast is to encourage every single one of our listeners to learn more about the history of English or their own languages, of course, right? Whether it is Spanish, German, or whatever, learn some history and you're going to get to appreciate your language a little bit more, right? Yeah. And, we would just like to close up with the phrase. Recuerda que la lengua es un mundo y todo fue construido por palabras. Muchas gracias. Gracias. Gracias.